Bueno, olha a situação do seu primo. Ya estamos entrando la mayoría, ¿no? Deja ver. Entonces, estábamos hablando sobre algunos mecanismos psicológicos de defensa. Para esto que tenemos la represión, la formación reactiva, el desplazamiento, la negación. ¿Qué hace la represión? Rechaza hacia el inconsciente aquellos impulsos o pensamientos que resultan inaceptables al yo o super yo. Ustedes dicen impulsos reprimidos. Se habla a veces de eso, ¿no? Son aquellos impulsos que resultan inaceptables, que el yo no va a entender ni el super yo. Y eso está en relación al ello. Formación reactiva. El sujeto adopta actitudes o experimenta emociones contrarias a las suscitadas por la amenaza. El desplazamiento. ¿Qué hace el desplazamiento? El sujeto traslada su respuesta emocional o otra situación o persona ajena a la amenaza. Entonces, la negación. El sujeto no percibe la naturaleza amenazadora de la situación. Niega la situación. La racionalización. El sujeto recurre al uso excesivo de procesos intelectuales para evitar la respuesta emocional. La regresión. El sujeto responde con emociones primitivas a la situación de amenaza. Con emociones primitivas a esta situación. Algo está pasando y tiene sus emociones primitivas. Eso en el desarrollo psicosexual que hemos llevado. Proyección. El sujeto atribuye a otras personas sentimientos, pensamientos e impulsos que son inaceptables para ellos. De acá, ¿quién de ustedes me podría dar algún ejemplo? En la negación, por ejemplo, les ha pasado, el sujeto no percibe la naturaleza amenazadora de la situación. Por ejemplo, en el fallecimiento de algún familiar. ¿Sí? Hay que no aceptan, niegan que el familiar ha fallecido y tratan de verlo, dicen que lo han sentido, diferentes situaciones, ¿no? Hay negación. A ver, otro ejemplo, ¿quién puede dar? Yo, doctora, tenía una compañera que la asesinaron y su hermana decía que solo estaba durmiendo y en el día de su entierro decía que les quería pegar a los albañiles porque le estaban tapando con ladrillos y decía que no le tapen porque cómo iba a despertar y salir. O sea, estaba hablando y cosas irreales. Lo que pasa es que su yo no aceptaba esa situación, el super yo no le dejaba el yo, había un conflicto, hay conflictos, ¿no? Hay mecanismos de defensa, como dicen, no aceptan. Imagínense un padre. ¿Ustedes creen que para un padre es fácil aceptar que un hijo fallece? Los acumuladores, ¿dónde estarían? ¿Mm? Acá en el desplazamiento. Acumuladores. ¿Han visto en la tele ahí los acumuladores? Hay personas mayores que han tenido algún problema, ha muerto su marido, o ha muerto su nieta, o ha muerto su hijo, o les ha pasado algo muy grave, que han tenido. Entonces, ¿qué puede ser algo de desplazamiento? El sujeto traslada su respuesta emocional a otra situación o a una persona ajena a la amenaza. Entonces, es gente que empieza a acumular cosas, acumular, hasta que su casa se llena. Tiene ratas, tiene bichos, tiene todo. No, esa persona no está bien psicológicamente, hay algo. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de personas han visto? El sujeto responde a emociones primitivas a la situación de amenaza, en la regresión. Se portan como niñas, ¿no? Como chiquillas algunas personas ante alguna amenaza. Sí, retornan hacia atrás. Hay niñas que no maduran y que le lloran al papá y que le cumpla su capricho, sí o sí, porque necesita ese carro.
¿sí? Y le dice, no, tienes que ser responsable, tienes que seguir adelante. Y no, llora como una niña, como si fuera un juguete y necesita ese carro. Una adolescente, digamos. Doutora? Doutora? Sí, sí, sí. A regressão é muito comum em ninhos quando ganham um hermano, sim? Ya. E se comportam, voltam a ser pequenos de novo, crianças de novo, né? Tipo Ah, assim, por exemplo, você vê um irmão que o pequeno que faz um xixi na fralda e ele quer fazer também, imitar. exacto. Y eso los que tenemos hijos sabemos, ¿no? Quieren portarse como el bebé, quieren tomar el pecho, quieren que se les Sim, atienda, no quieren dejar el pañal. Ellos también quieren dormir con la mamá. Si tenemos un nene de unos 3, 4 años y el otro estaba a los 5, 6, ya estaba saliendo de eso, quiere volver a dormir con la mamá, se pelea con el menor por la mamá. Exacto, es una regresión. Ya tenemos que saber trabajar como papás, ¿no? Para eso el psicólogo nos enseña. Y puede haber eso en nuestros pacientitos pediátricos, ¿no? Otra forma, represión, formación. Cada uno de ustedes me va a buscar un ejemplo de represión, de formación reactiva, de desplazamiento, de negación, de racionalización, de regresión, de proyección, ¿sí? Voy a subir la presentación y voy a poner de tarea eso. ¿Cuál sería el ejemplo de cada uno? Tiene que ser personal. ¿Ya? Doctora, en represión entraría, digamos, hay personas que juegan fútbol, digamos, ¿no? Uh-huh. Y se creen la gran cosa, digamos, y así, no hacen esto, no juego, digamos, así. Entraría en el super yo ahí. En represión. Dice, rechaza hacia la inconsciencia aquellos impulsos o pensamientos que resultan inaceptables al yo. ¿Usted crees que entraría eso? Sí, yo creo, porque mayormente eso veía, digamos, en algunas personas. Que si no estoy ahí, o si no me pongo esta polera, o no juego, decían así, digamos. Yo creo que Así, entraría como más jugaban bien. a racionalización, no es tan racional ese comportamiento, ¿no? Recurre a uso excesivo de procesos. Para Porque en las poder, chicas igual era cuando jugaban boli, digamos, ¿no? Si no voy adelante y no remato, no juego, decían, y se enojaban, su caprichito, así, digamos. O cuando bailaban, así en el colegio, si no eran líderes, o sea, del baile, no querían bailar, así, también así. puede ser represión, puede tener sus impulsos reprimidos, ¿no? Sí, también puede ser. Entonces vamos a ir pensando y después vamos a ir comentando, ¿ya? Ay, no sé por qué ha salido esto así. Entonces aquí está lo que no nos gusta hablar. Desarrollo de la personalidad según Freud. Según Freud dice, el origen de los patrones de comportamiento adulto se encuentra en la adaptación de la persona a las etapas psicosexuales del desarrollo, que es lo que ya hemos llevado. Dice, otorga especial relevancia al instinto sexual que tiene, dentro de las fuentes que dan origen a la libido, o sea, energía de los instintos de la vida. En la teoría de Freud, que dice, el concepto del instinto sexual difiere de la acepción común, de lo que conecta semánticamente a lo genital. O sea que, o es oral, esa persona que tú dices que no, que yo quiero mi capricho, que si no es así yo no hago, está abusando de su poder, pero está como un bebé llorón, que sí o sí quiere su capricho, no ha desarrollado, se ha quedado en la etapa oral. ¿Me entienden? Es como un bebé que va a llorar, va a ocasionar problemas, no le va a importar el daño que ocasione, sea si trabaja con instituciones, a la institución, a la muchacha con la que esté, a la familia con la que esté, y si no avanza, si es que no se hace un tratamiento, entonces esto va a ir para peor, hasta cuando sea viejo él va a seguir así, ¿no?
¿Por qué? Porque hay este instinto sexual, se quedó en esa etapa. ¿Sí? Fases de desarrollo psicosexual que describe la función de la zona erógena para determinado momento de la vida. Esto ya hemos llevado, saben de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, es muy importante que un niño, y hay que explicarles a los papás, es importante que el niño pase de una etapa a otra etapa, que pueda desarrollar, que pueda pasar, que no se estanque en esa etapa. Por ejemplo, hemos dicho de la parte oral que pase a la parte anal, ¿sí? Al desarrollo anal o al desarrollo sexual. Ya hemos visto que eso está en relación, lastimosamente, en las niñas al pene, ¿no? Aquí estamos hablando de la etapa oral. ¿Qué pasa en la etapa oral? Sí, porque esto se me ha pegado ahí. ¿Qué pasa en la etapa oral? Dices desde el nacimiento hasta los 18 meses. ¿Sí? La zona erógena es la boca. Es la principal fuente del placer. Entonces, el destete en esta edad hay un conflicto. ¿Y qué piensan de las mamás que le siguen dando la mamadera hasta los 8 años al niño? ¿Sí? Le siguen dando, no, que chupen nomás, no, es que le gusta, le daremos el chupón hasta los 3 años. No lo han dejado madurar, no lo han dejado ser al niño. No ha podido dejar esta edad. Y esos son niños que tienen este tipo de fijaciones y que se han quedado en esta etapa. ¿Sí? Van a tener este tipo de comportamiento. ¿Sí? Dependencia, pasividad, voracidad, preocupaciones orales y preocupaciones de salir con su capricho, porque se quedó en esta etapa, no pudo avanzar. Y mucho tiene culpa quizás esta fijación. Cómo le quitan cómo le hacen el destete, cómo le quitan el biberón, cómo le quitan el pecho, qué es lo que ha pasado. O es un niño que nunca ha mamado. O sea, va a depender qué es lo que ha pasado en esta etapa para determinar, tener un diagnóstico, ¿no? ¿Qué pasa en la etapa anal? Desde los 18 hasta los 3 años, la fuente de excitación, hemos dicho, es la mucosa intestinal, la expulsión de las heces. Se inicia el control de esfínteres, control externo, instintivo, y es el entrenamiento demasiado rígido o indulgente. Aquí puede fijarse la libido en esta etapa. Si es que yo le exijo sí o sí a un niño de 1 año y medio o de 2 años que de una buena vez deje el pañal, es complicado. Hay que saber cómo hacerlo. En la edad adulta, ¿qué va a manifestar? Características como terquedad, obstinación, hostilidad, y se vuelven así. Y hay niños que se quedan en esta etapa, 7, 8 años, y siguen haciendo vencer. ¿Qué es lo que pasaba? Que la abuela le pegaba a la niña cada que iba al baño y si se manchaba o algo. Hay que ser tolerantes, porque ¿qué hemos dicho en esta etapa? Las heces fecales es lo único que puede darnos el niño en esta etapa. Y que en esta etapa el niño las expulse, tiene su sensación de alivio. Y si yo lo culpo de eso, si yo le pego de eso, entonces estoy yendo en contra de lo que es su naturalidad en esta época. Le estoy causando un daño, le estoy causando un trauma, ¿sí? Entonces, tengo que ser paciente. Habrá niños pues prematuros que lo dejarán a los 3 años y 3 meses, no específicamente a los 3 años, o a los 2 años y 9 meses. No hay una regla tampoco acá. ¿Qué pasa en la etapa fálica que a nadie le gusta? Que hemos dicho que aquí está la edad de Edipo, ¿no? ¿Por qué? Porque andan buscando al sexo opuesto. ¿Qué andan buscando? La mujercita anda detrás de lo que tiene su papá y cree que se lo va a regalar. Y el niño anda cuidando eso con la mamá. ¿Sí? Y la mamá, para la mamá es como su realización personal. Ya tuvo al niño, tuvo al pene dentro de sí, nació de sí mismo y por eso cuida al niño. ¿Qué tiene que ver aquí la ley paterna para romper esto? Si no hay una ley paterna, estamos complicados, ¿sí? ¿Qué dice acá? Los órganos genitales pasan a ser la parte del cuerpo por la que el niño se siente más atraído y se convierte en una fuente de placer a través de la autoestimulación. Ya van a ver los sentimientos sexuales, ¿no? Hemos dicho el complejo de Edipo, hemos dicho el de Electra en la niña y finaliza con la resolución del conflicto. Renuncian al progenitor, el niño de 6, 7 años renuncia a la mamá, el varoncito, y vuelve detrás del papá.
Y la niña ve que el papá no le va a regalar lo que tiene y dice, no, mejor voy a ser como mi mamá, ¿sí? Y dice, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá. Y los niños de 6, 7 años aprenden a leer y andan detrás del papá, ¿no? ¿Les ha pasado esto a los que son papás? Retornan en este periodo de latencia como que están un poquito más identificados. Acá desaparecen estos sentimientos sexuales. Porque están las energías, hemos dicho más, en lo intelectual y lo social, los amiguitos. Desde los 7 años hasta los 10 años, 11 años, es muy importante los amiguitos. Imagínense cómo están nuestros niños que no han ido al colegio todo este año. Encerrados en la casa, sin amigos. Por eso es tan importante que por lo menos virtualmente se han visto, ¿no? Había incluso profesores que salieron, fueron a buscar a sus alumnos, se dieron modos de verlo. Etapa genital empieza con la pubertad y termina en la vejez y nos quedamos acá. ¿Qué es lo normal? Que lleguemos a esta etapa, ¿sí? Que nos integremos, que tengamos una organización sexual y que no nos quedemos en estas otras. Eso es según Freud, eso ya lo vimos. Ahora, teorías tipológicas, dice tipología de Sheldon. Descubrió que a determinados tipos corporales correspondía a una determinada personalidad. El endomorfismo, formas suaves, redondas, está asociado a viscerotomía, sociable, glotón, temperamento estable. ¿Será? Mesomorfismo, fuerte, es atlético, es musculoso, que está asociado a somatotonía, que es agresivo, es activo, es dominante, es valiente. Y a veces esto se ve en algunos niños, ¿no? Desde que son chiquititos son así. Son atléticos, no son nada gorditos, no son glotones y son dominantes, son activos, son valientes, no pueden estar quietos. El ectomorfismo igual son altos, delgados, pero son frágiles, no son atléticos, ¿sí? Son inhibidos, son temerosos. Y a este nivel también cuando los ven así delgados, frágiles, ¿qué le hacen en el colegio? El bullying, ¿no? ¿Quiénes hacen el bullying? Estos activos dominantes. Y este es el buena gente que cae a todos, ¿no? El endomorfismo, el gordito, el que se lleva bien con todos, el sociable. Lo está dividiendo de esa manera. Acá hay otro psicólogo que dice técnico asociado extravertido, sociable, expresivo, ¿sí? Que es tolerante. El atlético asociado activo, que es práctico, es constante, es dominante. De por sí las personas atléticas, musculosas, son constantes. Para ser atlético no tienen que ser constantes. Son prácticos, son dominantes. Y el leptosómico asociado a introvertido, que es solitario, imaginativo, idealista. Entonces, de acuerdo a eso van clasificando. Estas son clasificaciones de estas teorías de la personalidad que va de acuerdo a su forma de ser. Y aquí vemos a un endomórfico, a un ectomórfico y a un mesomórfico. ¿Será que se cumple? ¿Qué opinan ustedes hasta acá? ¿Se cumple esta clasificación? Tal vez antes, ahora depende, digamos, su entorno social. Luego tenemos la teoría de los rasgos. ¿Qué pasa? Consideran la existencia de rasgos de personalidad entendidos como dimensiones continuas. ¿Qué pasa con estos rasgos unipolares? Se extienden desde cero, que indica la ausencia de las características definidas por el rasgo, hasta un punto máximo. Entonces, o existe, o hay intermedios, o hay como una calificación. ¿Ya? Hasta un punto máximo, de cero al. Acá tenemos los rasgos bipolares. Se extienden desde un polo o extremo al opuesto, pasando por un punto cero, que indica equilibrio. ¿Sí?
¿Qué es bipolar? Que tiene dos personalidades. Hay personas que tienen dos personalidades. No, lo que tienen es este rasgo bipolar. ¿Sí? Entonces se va a dividir en dos grupos. Del rasgo único, que se centra en el papel que desempeñan una parte concreta de la estructura de esta personalidad. ¿Sí? Hay un locus de control, dice, una determinación de la conducta y algo único. Y multirrasgo, explica en la personalidad en función de un conjunto de rasgos. Todos los individuos participan de la misma estructura, pero difieren en cómo se configura. Aquí, ¿qué nos dice Alport en 1974? Desarrolla una teoría descriptiva y contempla la existencia de tres tipos de rasgos de personalidad. Rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Caracterizan la personalidad total del individuo. Son tan dominantes que influyen prácticamente en todos los aspectos de la conducta. Los centrales son el conjunto de tendencias características que describen la personalidad de cada individuo. Entre 5 a 10 rasgos son suficientes para caracterizar la personalidad del individuo. Y los rasgos secundarios son rasgos de las personas que muestran de forma esporádica en algún momento o situación. O sea, o tenemos rasgos cardinales o rasgos centrales o rasgos secundarios. ¿Sí? Así es como lo dice Alport. ¿Qué dice acá? Teoría de la personalidad de Eysen y Cattell. Plantea que estos rasgos de personalidad pueden describirse en los siguientes términos. Extraversión, intraversión. ¿Hemos escuchado esos términos? Sí. Ahí. ¿Qué pasa con la extraversión? No se va. Se define por la orientación de la persona hacia el mundo exterior, extraversión, o hacia el mundo interior, introversión. Dice, ¿es introvertido o es extrovertido? ¿Sí? Acá dice neuroticismo, estabilidad emocional. El neuroticismo se refiere a la inestabilidad o la habilidad de los sentimientos, reacciones o estados de ánimo. Y la estabilidad emocional se caracteriza por el equilibrio de esta y el control de las reacciones. Entonces, para Eysen Cattell, o son extrovertidos o son introvertidos. O pueden dominar esto o no pueden dominar. Psicoticismo. Los sujetos situados en el extremo de esta dimensión se describen como solitarios, despreocupados de las personas. Pueden ser crueles, insensibles, con falta de sentimientos y empatía. ¿Qué dice Cattell? Cattell considera la existencia de 16 dimensiones básicas de la personalidad. O sea, estamos revisando diferentes teorías, ¿ya? Hasta el momento con la que más se trabaja es esta de Freud. Entonces acá Michel dice, sistematiza los postulados del modelo de situacionista. ¿Cuál? Especificidad situacional de la conducta, de acuerdo a la función, de acuerdo a la situación. De acuerdo a la historia del aprendizaje del individuo, de acuerdo a la regularidad de estas situaciones, de acuerdo a la estabilidad percibida, hay una inadecuación de los instrumentos clásicos de esta evaluación. Entonces, según Ender y Mendelssohn, dice, la conducta es función del proceso continuo de interacción entre un individuo y una situación. ¿Será que es cierto? La función es un proceso continuo de interacción entre un individuo y la situación. O el individuo es como un agente activo e intencional. El sujeto crea la situación. Nosotros creamos la situación. Por parte de las personas, los factores más relevantes son de naturaleza cognitiva, estrategias para codificar e interpretar las situaciones, expectativas
acerca de la situación. Y por parte de la situación, el factor más importante es su significado psicológico. Entonces, ¿qué nos dice? Tiene su propio autoconcepto. La persona es un individuo activo que planifica su conducta para la consecución de metas. ¿Sí? El logro va a estar influido por el autoconcepto. Que es la organización de actitudes hacia sí mismo, que implica lo que piensa, lo que siente y lo que se comporta respecto de sí mismo. Sí, el componente cognitivo hay una autoimagen, el componente evaluativo hay una autoestima, hay un componente conductual. ¿Cuántos de ustedes se han dibujado? A ustedes no les puse, ¿no? Que tenían que dibujarse al principio. No, Ya, de tarea. esto no. Al principio cuando se presentaron. Entonces, cada uno se va a dibujar en una hoja de papel. Es el examen más difícil que toman todas las materias, cualquier materia de medicina. En la primera clase les digo, se van a dibujar. Y todos me miran, ¿pero por qué? ¿Para qué quiere un papel? ¿Por qué quiere que me dibuje? Y se dibujan, algunos sacan una foto del celular, otros se dibujan igualitos, otros no saben dibujarse. Y les digo, me van a decir y se van a presentar. ¿Cómo quieren presentar? Es una clase muy bonita, introductoria, ¿no? Donde se aprende mucho de los estudiantes, uno los llega a conocer. En la parte presencial es más, ¿cómo les diría? Es más significativa. Pero lo podemos hacer de manera virtual. Cada uno se va a dibujar en su casa en una hoja de papel, saca la foto y me la pega, ¿sí? Porque tenemos que tener una autoimagen, cómo yo me veo, quién soy, qué hago, qué soy, qué quiero decir. Me van a poner abajo lo que quieran compartirme, ¿sí? Lo que quieran compartirme, lo que quieran comunicarme. Algunos me dijeron que tenían hijos, otros no, yo soy brasilero, o yo soy boliviano, o yo soy cochalo, o me dirán lo que quieran, ¿sí? A veces algunos me dicen de edad, por eso les pregunto si están casados, no están casados, tienen hijos, porque no es lo mismo, ¿no? Dijimos que no es lo mismo una persona que solo se dedica a estudiar a alguien que trabaja y estudia una segunda carrera. Deberían tener la misma responsabilidad. Obviamente la responsabilidad es la misma, pero la situación de la persona no, porque algunas ya están mucho más maduras que otras, ¿sí? Entonces acá las dimensiones cognitivas, creencias, información integrada y estable que una persona posee sobre un sector de la realidad. Hay 3 tipos de creencias. Esto lo voy a borrar, no sé si no. Las creencias primitivas. Estas vienen desde la infancia y versan sobre el mundo social, las figuras de autoridad y el propio yo, ¿sí? ¿Qué figuras de autoridad tengo? ¿Qué es lo que me ha pasado en el mundo social? Y el propio yo. Sí, hemos hablado, ¿quién es el yo? Y acá tiene que haber pasado algo con los papás, con los que me han criado, para que yo tenga este resultado. De hecho, el que todos ya estén estudiando medicina habla bien, ¿no? Tienen un propósito. Es una carrera loable. Entonces ya algo han hecho bien sus papás. Creencia de la autoridad. Conjunto de creencias acerca de la naturaleza positiva o negativa de las figuras de autoridad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Algunos en relación a la familia, a los grupos de referencia, a las instituciones políticas. ¿Qué es lo que pasa? Dicen, de política, de fútbol no se habla, ¿no? Ni de religión, porque ahí entramos a un debate total, porque hay creencias en la autoridad. Hay gente que cree en Dios, hay gente que no cree en Dios. Y esto va a depender incluso de cómo se forme el niño después del desarrollo sexual incluso. ¿No? A los 6, 7 años ya entra al colegio. Y ahí es donde va a depender qué deciden los papás. Si lo van a poner a un colegio católico, a un colegio humanista, a un colegio ateo, de acuerdo a cómo es la familia, ¿no?
Entonces, ahí se van a ir formando las creencias de esta autoridad, de acuerdo a la familia, de acuerdo a los grupos de referencia, a las instituciones políticas. Y acá dice creencias derivadas y triviales. Las aceptamos como válidas porque derivan de las fuentes de autoridad. Incluso ahorita ustedes están terminando de formarse, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere en una universidad? Es formar personas íntegras, ¿no? Entonces esta creencia de autoridad todavía sí. Yo no entro al hospital y en la institución que estén también existe esta autoridad a la que ustedes van a ir viendo de una o de otra manera, de acuerdo a cómo se han formado. Entonces, en las dimensiones cognitivas hay combinación de conceptos, información y emociones que predisponen al individuo a responder de un modo favorable o desfavorable de las personas, grupos e ideas del medio social, ¿sí? Entonces, esas son las actitudes. Dicen, no me gusta tu actitud o tu actitud ha sido muy buena, porque es la combinación de todo esto, las emociones, la información, los conceptos, ¿sí? Que tiene un individuo para responder. Después hay un componente cognitivo, un conjunto de creencias acerca del objeto. El componente evaluativo o emocional. ¿Qué va a pasar con esto? El objeto, va a haber una valoración de este objeto a lo largo de la dimensión aceptación o rechazo. ¿Sí? O acepto o rechazo en la parte emocional. Y en la parte conductual, respuesta ante el objeto según aceptación o rechazo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo sé? ¿Cómo yo lo evalúo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Y cómo yo actúo? ¿Lo acepto? ¿Lo rechazo? ¿Sí? Esto también es clave. Por ejemplo, hay gente que cree en Dios. Si una pareja, uno de ellos cree en Dios y otro no cree en Dios, acá ya hay un problema, un conflicto. ¿Sí? Uno cree, el otro no cree. Hasta en lo emocional uno acepta, el otro no. Y la parte conductual también se va a manejar de distinta manera.